En las crónicas de la historia y las páginas de la Biblia, hay relatos que desafían nuestra comprensión y nos dejan reflexionando sobre las lecciones de la vida y la soberanía divina. Uno de estos es la fascinante y sorprendente historia de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Conocido por su poder y su orgullo, Nabucodonosor experimentó un cambio drástico que lo llevó de los lujos del trono a la vida de un animal. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de esta historia, explorando no solo su reinado lleno de esplendor y conquista, sino también su inesperada transformación. ¿Cómo un rey tan poderoso acabó viviendo como una bestia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta impactante caída y su humilde retorno a la humanidad? Acompáñanos en este viaje a través de la historia y la fe, donde descubriremos juntos los misterios y enseñanzas que nos deja la vida de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, también conocido como Nabucodonosor II, es una figura prominente en la Biblia, particularmente en el libro de Daniel. Fue el reino más poderoso y de mayor duración del imperio neobabilónico, 626 a 539 AC. Aquí te presento una descripción detallada de su historia, basada en registros bíblicos e históricos. Nabucodonosor reinó aproximadamente desde el 605 al 562 a.C. Era hijo de Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico. El surgimiento del reino neobabilónico, también conocido como el imperio neobabilónico o caldeo, es un periodo significativo en la historia del antiguo Oriente Próximo. Este imperio se estableció en el siglo VII a.C. y marcó el resurgimiento de Babilonia como un centro de poder importante después de varios siglos de dominación asiria. A continuación, te presento un resumen detallado de su surgimiento. Durante el primer milenio a.C., Asiria fue la potencia dominante en el Oriente Próximo. Babilonia, una vez un centro de poder y cultura, estaba bajo su sombra. A finales del siglo VII a.C., el poder de Asiria comenzó a declinar debido a conflictos internos, rebeliones y presiones externas. Nabopolassar, 625 a 605 AC, fue el fundador del imperio neobabilónico. Aprovechó la debilidad de Asiria para rebelarse y declarar la independencia de Babilonia en 626 a.C. Nabopolassar formó una alianza con los medos, otro pueblo que buscaba expandirse a expensas de Asiria. Las fuerzas combinadas de Babilonia y Media sitiaron y destruyeron las ciudades asirias clave, incluyendo Asur en 614 a.C. y Nínive en 612 a.C., marcando el fin del imperio asirio. Tras la caída de Asiria, sus territorios fueron divididos entre los medos y los babilonios. Nabucodonosor II, 605 a 562 AC, hijo y sucesor de Nabopolassar, llevó a Babilonia a su máximo esplendor. Extendió el imperio, conquistando el reino de Judá y otras regiones. Nabucodonosor, famoso por sus conquistas militares, incluyendo la subyugación del reino de Judá. En el 597 a.C., tras una revuelta en Judá, Nabucodonosor asedió Jerusalén y deportó al rey Joaquín a Babilonia. En el 587 a 586 AC, tras otra rebelión, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, incluyendo el primer templo, y deportó a una gran parte de la población judía a Babilonia, el exilio babilónico. Realizó grandes obras arquitectónicas en Babilonia, incluyendo la reconstrucción del templo de Marduk, las murallas de la ciudad y posiblemente los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia se convirtió nuevamente en un centro de aprendizaje, comercio y cultura. Se caracterizó por su impresionante arte y arquitectura, con énfasis en grandes zigurats, templos y palacios. Mantuvieron un sistema administrativo eficiente y una economía próspera. Su conquista de Judá y la posterior deportación de los judíos marcó un periodo crítico en la historia judía. Aparece en varios libros, pero es más notable en el libro de Daniel, donde se relatan historias de Daniel y sus compañeros judíos que sirvieron en su corte. Ordenó la construcción de una estatua dorada y castigó a quienes no la adoraran. 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, se negaron a adorar la estatua y fueron lanzados a un horno de fuego, del cual salieron ilesos.
Nabucodonosor II, el poderoso rey de Babilonia, es conocido por sus imponentes obras y su dominio extenso durante el siglo VI a.C. Sin embargo, una faceta menos discutida pero igualmente significativa de su reinado es su experiencia espiritual y psicológica, especialmente relatada en el libro de Daniel en la Biblia. El relato bíblico nos cuenta que Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, el cual ningún sabio de su corte pudo interpretar. Es aquí donde entra en escena Daniel, un joven hebreo llevado a Babilonia como cautivo. Daniel, con la ayuda de Dios, no solo interpreta el sueño de Nabucodonosor sino que también le ofrece una perspectiva profética. El sueño de Nabucodonosor era enigmático, una gran imagen con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este sueño, interpretado por Daniel, simbolizaba la sucesión de imperios mundiales, comenzando con el propio reino de oro de Nabucodonosor. Pero otro sueño, más perturbador, llegó más tarde y lo podemos leer en el libro de Daniel 4. Nabucodonosor soñó con un árbol gigantesco que era cortado, pero su raíz permanecía en la tierra, con una banda de hierro y bronce. En este sueño, una voz celestial decretaba que Nabucodonosor sería expulsado de entre los hombres y viviría entre las bestias del campo, alimentándose de hierba como los bueyes, y estaría mojado con el rocío del cielo, hasta que pasaran 7 tiempos y reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Este sueño presagiaba un periodo de locura para Nabucodonosor, como castigo por su orgullo y arrogancia al creerse superior y autónomo, desafiando así la soberanía de Dios. Según el relato bíblico, este presagio se cumplió. Nabucodonosor fue afligido con una forma de locura, posiblemente licantropía clínica o boantropía, donde el afectado cree ser un animal, y vivió alejado de la sociedad, comiendo hierba como un buey y siendo mojado por el rocío, hasta que reconoció la soberanía de Dios. Finalmente, después de 7 años, Nabucodonosor recobró su cordura y su reino. Reconoció y alabó al Dios Altísimo, aceptando su poder y soberanía sobre todos los reinos de la tierra y sobre los hijos de los hombres. Este episodio marca un punto de inflexión en la vida del rey, quien pasó de la arrogancia a la humildad, reconociendo su dependencia y la supremacía de Dios. Después de esto su reino fue restablecido y se le añadió mayor grandeza. Este relato bíblico es rico en simbolismos y enseñanzas, destacando temas como la soberanía divina, la humildad, el juicio y la redención. A través de la figura de Nabucodonosor, se nos recuerda que ningún poder terrenal es absoluto y que todos, incluso los más grandes reyes, están sujetos a la voluntad y al poder de Dios. Nabucodonosor es una figura compleja, representada como un poderoso conquistador y un rey que, finalmente, reconoció la supremacía de Dios. Su historia se entrelaza con momentos críticos de la historia judía y representa temas importantes en la tradición bíblica. Tras la muerte de Nabucodonosor II, el imperio fue gobernado por una serie de reyes menos capaces. En 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia, poniendo fin al imperio neobabilónico. La historia de Nabucodonosor nos ofrece múltiples lecciones que son relevantes tanto en un contexto religioso como en la vida cotidiana. A través de esta narrativa, podemos reflexionar sobre aspectos fundamentales de la condición humana y la relación con lo divino. Aquí algunas de las lecciones más significativas. Esta historia destaca la soberanía absoluta de Dios sobre todos los reinos y poderes de la tierra. Nabucodonosor, a pesar de ser un rey poderoso, no estaba fuera del alcance de la voluntad divina. La transformación de un rey poderoso en una bestia subraya que ningún poder humano puede igualar o desafiar la autoridad de Dios. Nabucodonosor aprendió de manera difícil la importancia de la humildad. Su orgullo y autocomplacencia lo llevaron a desafiar la supremacía divina. La lección es clara, la humildad es esencial, especialmente en la presencia de Dios. Reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de un poder superior es fundamental para una vida espiritual sana. El orgullo es un tema central de esta historia. Nabucodonosor se enorgullecía de sus logros y poder,
olvidando que todo lo que tenía era una bendición otorgada por Dios. Su transformación en animal fue una manera dramática de mostrar que el orgullo desmedido puede llevar a la ruina y la degradación. A pesar de la severidad del castigo de Nabucodonosor, su historia es también una de redención. Después de reconocer la soberanía de Dios y arrepentirse de su orgullo, fue restaurado a su posición anterior. Esto nos enseña que siempre hay esperanza de redención y restauración, incluso después de graves errores, si hay un sincero arrepentimiento. La transformación de Nabucodonosor es un recordatorio vívido de la transitoriedad del poder y la gloria humana. No importa cuán grande o poderoso uno pueda ser, estas son condiciones temporales y sujetas a cambios imprevistos. Nabucodonosor al final reconoció que su poder y reino eran dones de Dios. Esto nos enseña a ser agradecidos y a reconocer la fuente verdadera de nuestras bendiciones y éxitos, evitando atribuirnos todo el mérito por nuestros logros. Daniel, el profeta, jugó un papel crucial al interpretar el sueño y advertir a Nabucodonosor. Esto destaca la importancia de escuchar consejos sabios y discernir, especialmente aquellos que provienen de una perspectiva espiritual o moral. A pesar de su caída, Nabucodonosor experimentó la gracia y la misericordia de Dios. Esto ilustra cómo, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está dispuesto a extender su gracia y misericordia cuando nos volvemos a Él. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que, en última instancia, todos estamos bajo la providencia de Dios, y que nuestras actitudes y acciones en esta vida tienen profundas implicaciones espirituales y morales. En conclusión, la historia de Nabucodonosor, de rey poderoso a vivir como un animal y luego su restitución, nos deja un legado inolvidable. Nos enseña sobre la soberbia y la humildad, recordándonos que, sin importar cuán altos lleguemos en la vida, estamos siempre sujetos a la autoridad y voluntad divinas. La transformación de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza reside en el reconocimiento de nuestras limitaciones y en la reverencia hacia algo más grande que nosotros mismos. Su historia es un espejo en el que podemos mirarnos, aprendiendo la importancia de mantener nuestra humanidad y humildad en todas las circunstancias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de un rey que vivió la más extraordinaria de las transformaciones, un relato que trasciende el tiempo y sigue resonando en nuestros días. Suscríbete y así no te perderás nuestro contenido. Dale me gusta si te ha gustado este video. Dios te bendiga.